días. Gracias y paz, hermanos. El Señor esté con ustedes. Nos di en esta mañana preciosa que nos ha regalado el honor de estar aquí reunidos, que no es de cualquiera el honor de estar aquí. Y no hablo desde el púlpito, sino en la Santa Asamblea de los escogidos en el día del Señor. Que el Señor pues nos ayude a entender, nos ayude a seguir perseverando, nos dé corazones entendidos, oídos, ojos para ver, y que me ayude un poco mi garganta. Vengo de un resfriado fuerte desde el jueves, pero por la gracia de Dios estamos aquí de pie. Hermanos, estamos hoy cerrando el mes, cerrando el año y cerrando la miniserie de Adviento que hemos empezado con el pastor y el hermano Emilio este mes. Y este texto que acabamos de leer, hermanos, tengo que confesarles, agarró mi corazón y lo partió en mil pedazos, porque desde que vemos a David en el capítulo 1, vemos inmediatamente cómo la misericordia de Dios se empieza a manifestar en él, no por sus deseos, buenos por cierto, sino por lo que Dios es, misericordioso. En este mes estamos conmemorando, principalmente en el hemisferio occidental del mundo, la cristiandad, el hecho trascendental de la encarnación. Muchos tuvimos el martes en la noche en pijamas algunos, ahí algo de algunos del arbolito, del nacimiento, como bien tenga usted la libertad de celebrarlo. Algunos abriendo regalos, otros escribiendo buenos deseos, otros orando al minuto cero para dar gracias por Cristo. Como sea que lo agarró esa noche, estamos conmemorando un hecho trascendental, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, como dice Juan en 1:14. Y este hecho histórico, amado hermano, es trascendental, que empezó a cobrar expectativas cada vez más y más fuertes a partir del día que ocurrió lo que acabamos de leer en 2 de Samuel 16. El rey David allí recibe una promesa de parte de Dios el día que Dios hizo pacto con él. Y este texto, amado hermano, en 2 Samuel 7, es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, porque es considerado la base de las promesas de un futuro Mesías. Promesas que son el fundamento de nuestra fe. Son las promesas mesiánicas de liberación para el pueblo de Dios. Cobra relevancia en estas fechas. Estamos por culminar el miércoles, el martes. A partir de entonces, hermanos, los profetas, las profecías, todas empezaron a apuntar al heredero de David. Todos los profetas hablaban de un hijo de David que se levantaría entre ellos y se sentaría en el trono de David, su padre. Y usted va a recordar cómo saludó Gabriel, el ángel, a María cuando se le apareció. Le dijo en Lucas 1:32 que se sentaría en el trono de David, su padre. Allí vemos entonces todos los profetas anunciando este hecho glorioso. Isaías 9:7, muy conocido: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Jeremías 23:5 dice, hablando el profeta inspirado: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, juicio y justicia en la tierra. Ezequiel, profetizando en Ezequiel 37:25, también
luego de que el pueblo sale de la cautividad, luego de 70 años, dice, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David, de nuevo lo vemos allí, será mi príncipe para siempre. Será príncipe de ellos para siempre. Así, hermanos, así hicieron saber todos los escritores, principalmente Mateo y Lucas, en los evangelios. Usted va a ver en estos libros algo que coincide en sus escritos, y son las listas genealógicas, las listas del árbol genealógico de Cristo, que remarcan este hecho glorioso. Note en Mateo 1:1 cómo empieza el Nuevo Testamento diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tanto por María, la Virgen, como por José, su esposo, ambos eran linaje de David. Jesús es por parte de María, linaje de David por sangre, y por parte de José es linaje de David por legalidad. Porque usted va a recordar conmigo que José lo crió, no lo engendró. Y los escritores se aseguraron que así supieran los demás lectores de sus cartas, de sus evangelios, porque parece darle más énfasis al linaje legal que al de sangre, porque te va a recordar que para la tradición judía la relevancia cae sobre el padre, no sobre la madre. Y usted va a ver entonces a los evangelistas diciendo: el ángel se dirige a José como José, hijo de David, en Mateo 1:20. Lucas escribe también en Lucas 2:4: y José subió a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ve la secuencia, hermano, cómo todo está apuntando a partir de nuestro texto de 2 de Samuel. Todo fue encauzándose a este Mesías prometido. Mateo y Lucas así nos dan detalles de los hechos, de lo que el Nuevo Testamento empieza a declarar muchas veces desde Mateo hasta Apocalipsis, que Jesús es el linaje de David. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo prometido que vimos en nuestro texto. Note conmigo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:3, Pablo escribiéndole y saludando a la iglesia, les dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Esto por qué, hermano? Recalcando el Espíritu Santo del Señor, que para ser Mesías, que para ser el Cristo, que para ser aquel Hijo prometido, esta persona tenía que ser descendiente de David. Note conmigo cómo el propio Señor se autoidentifica en Apocalipsis 22:16 al cerrar el Nuevo Testamento. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo, que soy la raíz y el linaje, nuevamente lo vemos allí, de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, la Biblia nos está apuntando algo que empezó, y creemos, amado hermano, que David no tenía la remota idea de lo que estaba el Señor prometiéndole en ese momento. Y ya a partir de ahí, retomo mis palabras al inicio, de que usted puede ver la gracia soberana, la misericordia inconmensurable de nuestro Dios, al prometerle a un hombre como usted y como yo, algo tan grande como la venida del hombre Dios encarnado, del Dios hombre encarnado. Nosotros debemos decir gloria a Dios allí en ese momento, porque David no era mejor que usted, yo no era mejor que David, y ya eso es un hecho glorioso. Ahora note, hermano, la gente del pueblo, los israelitas, los judíos en tiempo de Jesús, tenían en su mente estas cosas, aquellas promesas del hijo de David. Muy seguro tenían el libro de Samuel en mente. Note en Mateo 15:22 cómo se refería a la gente durante el ministerio de Jesús. Una mujer con una hija poseída por un demonio clamó a Jesús:
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. De nuevo, en Mateo 30, cerca de Jericó, 2 ciegos oyeron que Jesús pasaba por allí y clamaron también: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El carisma, la humildad, el amor, la compasión de David, del rey amado por los historiadores y por el pueblo, lo estaban viendo en ese Jesús. Y ellos decían: ¿es este? Debe haber texto por ahí donde ellos consultan entre ellos: ¿es este el hijo de David? Este es de Nazaret. Se dice que David viene de Belén. En Lucas, un poco después, en la entrada, te voy a recordar la escena donde entra Jesús la semana de la pasión a Jerusalén, montado en un pollino, en un hijo de burro. Las multitudes rodean a Jesús y claman. En Mateo 21:9, Hosana al Hijo de David. En Marcos 11:10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. En Lucas 19:38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Todo esto, hermanos, para recalcar que ellos ya tenían en sus mentes y en sus corazones, pero también ansiaba. Israel en los tiempos de Jesús estaba esperando ansiosamente a aquel profetizado Mesías, que salvaría a su pueblo, solo que este pueblo, hermano, añoraba los días del rey David, mas no añoraba a David. Soñaba con aquellos días de gloria del pasado, de paz, de prosperidad, con el recordado rey, que dicho de paso era un poeta y un fuerte guerrero. ¿Qué más podemos pedir? Pero aquí quiero centrar su atención conmigo, amado hermano. El problema del pueblo en aquel entonces, el problema de la cúpula de liderazgo del pueblo en aquel entonces, amado hermano, al igual que hoy nosotros, es el mismo. Es que esperaban y ponían su esperanza de una paz aquí en la tierra, de una prosperidad material, de una libertad física del yugo opresor del imperio de turno, porque ya era el cuarto que los oprimía a partir de los babilónicos, y era el quinto si contamos el asirio. Ellos querían algo aquí y ahora, porque estamos hartos, estamos cansados, somos el pueblo de Dios. Aún hoy, allá en Jerusalén, en Tel Aviv, el actual primer ministro dice, cuando se dirige al pueblo en la guerra abierta y sangrienta que tiene contra el grupo terrorista Hamas, dice: nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del libro. ¿Lo nota ahí, hermano? Querían algo aquí, no ha cambiado, han pasado 2000 años. Lo que querían entonces lo quieren aquí. Aquí queda el reino. Y esto es importante tenerlo en mente, hermano, a medida que vamos avanzando en este mensaje, porque al igual que ayer, hoy ellos ignoraban la rica y abundante misericordia de Dios, que estaba diciendo que de la manera de David, como este hombre gobernó, siendo un siervo humilde y fiel al Señor, que le dio paz de sus enemigos, protección, provisión, que así como esos tiempos, así salvaría a su pueblo de un mayor opresor. Esto es el pecado. Ellos ignoraban eso. Les daría paz con el mayor de sus enemigos, su propio Dios, según testifican las Escrituras. Ahora pues tenemos paz para con Dios. Y si ahora tenemos paz para con Dios, según Romanos 5, ¿qué había antes, amado hermano? Lo contrario, guerra. Este Salvador venía a liberarlos de la opresión que era el pecado, a darle paz con su mayor enemigo que era su propio Dios, y les proveería por toda la eternidad en una vida eterna junto a Él por la fe en el Dios hombre, Jesucristo, aquel anunciado de David, hijo de David, y también Señor de David, como vamos a ver también más adelante.
Es por ello, amado hermano, dicho todo esto, hemos titulado el sermón el día de hoy, Las misericordias firmes a David. Y creo que el título, hermano, cobra relevancia, salga de aquí con él en la mente, porque el texto lo vamos a ver reflejado como lo vamos a ver, pero quiero resaltar de que el título hace honor a lo que vamos a ver en el texto, porque solamente vamos a ver una sola cosa: la misericordia de Dios campante y radiantemente en seres humanos como nosotros. El único que merecemos es la justicia divina. En el contexto de nuestra cita, desde el capítulo 1 el día de hoy, hermano, yo no, vuelvo y digo, no dejamos de ver esta misericordia, que cuánto de nosotros podemos negar, aquí puse mis notas, meditando en ello, aquí como estamos ahora, amado hermano, cuánto de nosotros podemos negar que estamos aquí reunidos en el día del Señor, en la santa convocatoria, como narran los salmos, y ser contado entre los santos de Dios, como nos llama la Biblia en Apocalipsis, escogidos, y todo esto, hermano, a pesar de nuestro pecado. Eso es lo que vamos a ver reflejado en 2 de Samuel 7. Entonces le hago un breve resumen para, por motivo de tiempo, contextualizarlos. Del versículo 1 al 3, en 2 de Samuel 7, David pone de manifiesto al profeta su intención de construirle una casa a Dios como muestra de adoración y lealtad y gratitud. David, al igual que nosotros, tenemos los mismos deseos y las mismas intenciones de servir y adorar a Dios. Del versículo 4 al 7, Dios le responde a David de una manera no sorpresiva, pero sí de una manera halagada. Le dice: no, tú no me vas a construir casa. Muchas gracias, me siento halagado, pero no me la vas a construir. Ahí Dios empieza a decirle a David que él nunca pidió eso a nadie antes de él, a ninguno de los jueces y a nadie del pueblo le pidió eso. Él prefería y decidió andar de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, desde que salieron de Egipto. Y vamos a recordar la serie aquí de Moisés que acabamos de ver no hace mucho, que el tabernáculo era el cielo, o el pedazo de cielo, si se puede usar el término, el cielo en la tierra. Y en el capítulo 40 vamos a recordar el último capítulo, cuando la Shekinah de Dios descendió, haciendo alusión a la aprobación de Dios al llenar el tabernáculo a causa del pacto que él había hecho con su pueblo. Así, hermano, podemos ver que Dios tomó carne. En el nacimiento virginal de Cristo, Él estuvo en medio nuestro. Así como el arca de Dios estuvo en las jornadas de Israel, arma tienda, desarma tienda, arma tienda, desarma tienda, eso lo podemos ver en aquellos 3 años de nuestro Señor recorriendo toda la tierra de Judea, de Palestina, hoy conocida, expulsando y liberando gente como nunca antes en la historia. Del versículo 8 al 9, Dios empieza a recordarle a David cómo Él ha estado con él. Ahí Dios te va a ver, en su casa lo puede leer, todo el recuento que Dios le hace a David desde que lo llamó desde las ovejas. Y hermanos, ahí nosotros también nos podemos ver reflejados, que ahora nosotros somos hechura suya, somos creados para buenas obras, según Efesios 2:10, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día final, según Filipenses 1:6. Todo ha sido obra de sus manos. Así como David pudo escuchar todo el recuento de que Dios le hace en estos versículos, así nosotros nos podemos ver identificados de cómo nos hizo nacer de nuevo, cómo nos hizo resucitar, nos trajo del lodo y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios 2:6. Y aún nuestras disposiciones, aún nuestros deseos de querer hacer algo para Dios vienen de Él, como vimos en el versículo 1 al 3. Ahora del 10 al 11, hasta la primera parte del 11, Dios le empieza entonces a hablar
de lo que hizo también o lo que va a hacer por su pueblo. Empieza a decirle que ahí no van a sufrir daños. Empieza a hablarle del lugar seguro para su pueblo, que será un lugar de provisión y constante protección del Señor para su pueblo, de sus enemigos. Y aunque en ese momento, en 2 de Samuel, cuando el profeta le habla a David, ya el Señor le había dado la tierra de Canaán al pueblo de Israel, ya le había provisto de la mejor época, desde que salieron de Egipto al pueblo de Israel. Y no vamos a dejar de notar, hermano, que todo esto está apuntando más allá de esa época. Está apuntando al hecho glorioso del reino que viene al final de los días. Ahora, hermano, en nuestro texto el día de hoy, la última parte del verso 11 al 16, vemos a Dios hacer un pacto con David. Y como si todo lo anterior, amado hermano, fuera poco, no fuera suficiente, Él le hace una promesa que trasciende a David. Imagínese esa situación, trasládese unos segundos conmigo. Luego de todo lo que yo he hecho por ti, David, yo voy a empezar a hablar de ti después de tu muerte. Que uno de tus descendientes se va a levantar, yo lo voy a escoger y voy a establecer su reino para siempre. No tenemos idea de lo que significa esa palabra en la eternidad, completamente, sin tiempo, sin límites. Y es aquí donde debemos caer, hermanos amados, en adoración a Dios y reconocer que el Dios que servimos se ha placido con cada uno de nosotros en extender su brazo de misericordia, inclusive cuando nos olvidamos de Él. Vamos a ver rápidamente, en el tiempo que nos queda, 4 partes. Los textos que vamos a ver del 11 al 16. El primer subtítulo lo hemos puesto: la soberana elección de Dios. El segundo, cómo llevará a cabo sus propósitos eternos en la elección. El tercero, la obra redentora. Y el cuarto, cómo esa obra es afirmada, cómo esa casa y ese reino es establecido. En el versículo 7 leemos la última parte, 2 Samuel 7:11, la última parte. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y vemos aquí rápidamente, hermano, la clara respuesta de Dios a David. ¿Recuerda que le dije que le dijo que no? Pues le está diciendo que en lugar de construirme tú una casa a mí, yo soy el que te va a hacer una casa a ti. Por donde lo leamos, hermano, yo solo veo la misericordia de Dios, espero que lo note conmigo. Porque por un lado, vemos la dulce respuesta negativa de Dios a su siervo, que si bien se sintió halagado por los deseos buenos que tenía su siervo para con él, no le iba a permitir construirle dicho templo a su nombre. Y aunque la razón no se le da aquí, sino unos capítulos más adelante, creemos que la misericordia de Dios para con sus hijos, en el trato que tiene cotidianamente por medio de su providencia, está claramente aquí evidenciado. Tú no me vas a construir, pero tranquilo, yo te voy a hacer casa a ti. Es algo en lo cual David se sintió, no se lo esperaba. Y aunque en el segundo lugar podemos ver, como hemos titulado nuestro subpunto, la misericordia de Dios en su soberana elección. Y esto vamos a profundizar un poquito más adelante. Algo que ya el Antiguo Testamento viene dejando en claro a través de los diferentes pactos que Dios hizo con diferentes hombres a lo largo del tiempo para cumplimiento de sus decretos. Creemos que es importante recordar aquí esto, amado hermano, porque esta debatida doctrina a lo largo del tiempo, porque el Espíritu Santo nos deja ver que aunque esta promesa tiene inmediato cumplimiento con la llegada del hijo de David, con Salomón, como lo vamos a ver más adelante en el trono, y la conducción del templo por parte de este rey Salomón, tenemos que fijarnos en el tipo y en el antitipo que esto está representando para nosotros hoy.
que Dios edificará una casa para David, una promesa hecha y una revelación dada tanto para David entonces como para nosotros hoy, de que si la iglesia del Señor que somos hoy nosotros, el cuerpo de Cristo, está siendo apuntado por la promesa hecha a David en nuestro texto. Lo que hoy nosotros somos, lo que hoy nosotros estamos experimentando, es lo que fue profetizado. Y ruego a Dios que nos ayude a poder verlo mientras avanzamos. El punto 2. ¿Cómo llevará a cabo sus propósitos eternos en la elección? Versículo 12 de nuestro texto al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, ahí está el cómo, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Te elijo a ti y yo te digo yo qué va a pasar. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos tenga en cuenta todas estas cosas? No somos nada. Amado hermano, el Señor le revela a David la ejecución de sus propósitos eternos. Les muestra cómo se harán estas cosas. Voy a levantar uno de entre los tuyos. Y esto tiene que tenerlo en mente, hermano, porque recuerde que David viene de reemplazar a otro que no pecó como va a pecar David después de esta promesa. Y que Dios ya me hable a mí del futuro. David tiene que caer de rodillas en ese momento, como nosotros lo haríamos. Aquí podemos notar que de quien se habla en el inmediato futuro, por supuesto, es de Salomón, aquel descendiente después de David que estableció el reino de Israel y que luego construiría el templo. Pero, amado hermano, ahora, con las escrituras en nuestras manos, nosotros sabemos, como indica el final del versículo 13, que Salomón, ni ninguno de los descendientes de David después de Salomón, que gobernaron el reino del sur, Judá, ninguno de ellos, como dice el verso, perduró para siempre. De hecho, fueron hombres mortales como nosotros, y la historia nos narra que su reino y la dinastía real culminaron con el reino de Sedequías, el último rey de Judá. Y con la toma de Jerusalén por parte de este rey Nabucodonosor, se destruyó el templo y se acabó todo el mundo. Por lo tanto, nosotros sabemos ahora, hermano, que ese linaje que saldría de las entrañas de David, ese prometido Mesías aquí en 2 de Samuel, que edificaría casa al nombre de Jehová por mandato del propio Dios, y que su trono iba a ser afirmado por siempre, era uno que estaba por venir, a pesar de lo que estaba ocurriendo con el linaje de David desastroso. Note ahí primero, hermano, que Dios cumple sus promesas a pesar de nuestros pecados, como vengo recalcando. Como lo vemos en el libro de Segunda de Reyes 8:19, usted va a leer ahí, con todo eso, Jehová, note, no quiso destruir a Judá. ¿Por qué cosa, hermano? Por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. A pesar de nuestro pecado, el Señor no va a incumplir su promesa, porque Él es el único que decreta y declara. Aunque hoy en los púlpitos algunos hermanos con buenas intenciones decreten y declaren, el único que decreta y declara es Dios aquí diciendo: aunque esta generación tuya está pecando, yo voy a edificar casa. Yo voy a levantar a uno, que me va a edificar casa. Segundo, note ahí, hermano, que hasta ese momento en la vida de David, como Dios había estado con él, lo que estaba aconteciendo en ese mismo momento en su vida como rey de Israel y lo que iba a acontecer después de él, todo, hermano, todo estaba apuntando, señalando algo más grande. La flecha estaba indicando algo que iba a trascender a la generación de David que ocupó el trono. Dios ya tenía algo preparado desde antes de la eternidad y se digna, Él es el que se digna en tomar hombres como nosotros y comenzar a pintar lo que realmente va a pasar en el futuro.
que saldría de los lomos de David, que construiría casa al Señor para siempre, no con piedras rústicas que conocemos, sino como dice 1 Pedro 2:5, piedras vivas. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué cosa, hermano? 1 Pedro 2:5, como casa espiritual. O el escritor de Hebreos, en Hebreos 3:6, que dice, pero Cristo como hijo, ¿sobre qué cosa? Sobre su casa, la cual ¿qué? Casa somos nosotros. ¿Lo ve allí, hermano? Ya Dios estaba hablando algo que está ocurriendo hoy en nuestros días. Y eso debe llenarnos a todos nosotros del gran gozo que eso representa. Y Dios nos ayude. Las Escrituras nos están señalando hoy a nosotros. Estamos viendo la profecía hecha a David, que tiene su verdadero cumplimiento en el David espiritual, en Cristo Jesús, que está construyendo un templo, está construyendo una casa al nombre del Dios y Padre celestial por medio de su sangre, que es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto. La obra redentora, versículos 14 y 15. Yo le seré a él por padre, él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y aquí, amado hermano, podemos darnos cuenta de quién está hablando en estos versículos. Hay que tocarlo con pinza, porque de ningún modo, no hay manera que esto haga referencia a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es sin pecado alguno. Y creo que no tenemos que convencer a la mayoría de los que estamos aquí de esto. Pero en este sentido, amado hermano, sin duda está hablando de Salomón, que al final de su reinado se pervirtió siguiendo el amor por las muchas mujeres. Y sufrió el escarmiento cuando Dios lo empieza a entregar en manos de sus enemigos. Ahora, note conmigo algo. Si bien el texto 14 y 15 está apuntando a la desobediencia de Salomón y los descendientes de David, yo quiero que usted mire conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 5, la última parte. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vemos la misma cita de nuestro texto en 2 de Samuel 7:14. Yo seré padre para él. Eso es una familia, amado. Y él será hijo para mí. Amado, pero si usted está diciendo que está hablando de Salomón, el argumento en Hebreos, el escritor en Hebreos, está defendiendo, está argumentando que al único a quien Dios se dirige en esta profecía como hijo, no es a ningún ángel, sino al Hijo unigénito eternamente engendrado. Podemos notar, amado hermano, que si bien la traducción que tenemos en nuestras manos indica en el versículo 14, cuando sea hallado en iniquidad, según Samuel 7:14, también es cierto, amado hermano, que ese texto se entiende, haciendo alusión al Hijo unigénito de Dios, como la siguiente traducción: cuando a éste se le cargue pecado, haciendo referencia entonces a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a recordar Isaías 53, versículo 4 al versículo 6, que ciertamente llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de su paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y miren lo que dice la última línea, amado hermano. Mas Jehová, ¿qué cosa hizo, amado? Jehová cargó
en él. Cargó en él. El texto en hebreo está diciendo, al único que voy a llamar hijo es a este, y este va a cargar con el pecado de toda tu descendencia, David. Siendo así, hermano, vamos a entender que la referencia es clara, que no a la manera de que pudiera haber pecado en el Mesías, porque eso sería una falsedad y hasta una herejía, pero vemos entonces que la referencia a la manera que la misericordia no se iba a apartar del hijo de David o de la descendencia de David, ya que su hijo daría la vida por los pecados de su pueblo. Y no serían apartados como apartó a Saúl del reino. Esa es su obra redentora, como indica el subtítulo del libro. ¿Por qué? Amado hermano, si usted ahora todavía no cae de asombro como David, cuando Natán le estaba diciendo estas cosas, creo que me falta para decir más, pero yo creo que hasta aquí debemos caer en adoración y rogar a Dios que nos dé ojos para ver esto, para recordar todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, y aún el Señor no tiene compasión de estar aquí sentado en estas sillas con un nuevo entendimiento. Porque pregúntese, amado hermano, si esto no le fue suficiente, yo quiero que usted se haga esta pregunta internamente en su corazón, a la luz del texto. ¿Era David mejor que Saúl? No había hombres igual a David con un corazón humilde ante Dios para que Dios se decidiera por David, no por otro hombre. Estas son las misericordias firmes a David, como lleva el título del sermón. Y nosotros tenemos que vernos aquí reflejados, amado hermano. Porque diciendo que el trono de David será estable eternamente, está haciendo referencias al Mesías príncipe que habló después el profeta Daniel, cuyo reino jamás va a ser destruido porque Él es Dios. Él es Dios, lo vamos a ver más abajo, más adelante, entre nosotros, que vino a salvar a todos sus escogidos de sus pecados, amado hermano. Y es ahí donde yo aterrizo en mi cuarto punto. Versículo 16. Hemos titulado a este punto, ¿cómo hace el Mesías lo que acabamos de ver? ¿Cómo es afirmada esa casa y cómo es establecido ese reino eternamente para nosotros? Versículo 16. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Como ya hemos dicho, amado hermano, el futuro inmediato lo vimos cumplido en Salomón, el hijo heredero próximo de David. El mismo David, de hecho, lo declara rey antes de su muerte. Vimos cumplido en Salomón esta promesa, y él mismo construye la casa al nombre de Jehová. Esto ocurre bajo el liderazgo de Salomón. Vemos que lo dicho antes en este versículo, ahora, con todo lo dicho, trasciende a Salomón, y que cada uno de los descendientes de David, por más que este reino demoró siglos, ninguno de ellos estaba capacitado o era indicado para cumplir esta profecía. Porque si bien David murió, Salomón murió, todos estos reyes descendientes de David murieron, como lo mencionamos al principio, que el templo fue destruido también, y que el linaje real cesó, al menos el linaje gobernando el trono real cesó también. Después de la deportación, el pacto con David no cesó. Y eso es importante tenerlo en mente, amado hermano. El pacto con David no cesó a pesar de todos estos acontecimientos históricos. No ha cesado porque vino a cumplimiento. Lo acabamos de celebrar el miércoles, ¿no es así? Vino a cumplimiento en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él, el verdadero hijo de David, como lo aclamaba aquella mujer y aquellos ciegos, quien está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Ahora
para que la casa, amado hermano, que promete el versículo 16, y el reino sea establecido, afirmado, y el trono establecido eternamente. Que para que el reino sea consumado, en otras palabras, en nosotros, que somos piedras vivas, creo que hay dos temas importantes que debemos considerar y reconocer con cuidado. Si Jesús es el hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Y dijimos hace unos momentos que Jesús es Dios, pero queremos hacer énfasis y quiero que vaya conmigo en Mateo 22, versículo 41 al 45. Mateo 22, 41 al 45 nos relata un cuestionamiento que le hace nuestro maestro a un grupo de fariseos, diciendo, hablando de Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron los fariseos, de David. Él les dijo, otra pregunta, pues ¿cómo David en el Espíritu? Es importante, hermano, David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo también? Y la pregunta nace del Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está increpando a los fariseos, Jesús está sermoneando, Jesús está advirtiendo a los fariseos que el que tenían enfrente no era simplemente un hombre, sino Dios encarnado. En el Salmo, David en el Espíritu profetiza y entiende su lugar en el reino y reconoce que su descendiente, aquel que se le prometió, inspirado en el Espíritu Santo, dice, Él es mi hijo, pero Él es mi Señor, Él es Dios, para que el reino en cada uno de nosotros, amados hermanos, sea consumado y el trono de nuestro Señor sea establecido en nuestros corazones por la eternidad. Debemos a nuestros corazones, para la redundancia, reconocer que nuestro Señor es Dios, que ese hombre histórico es Dios. Y esto es tema de debate y lucha y tragedia a lo largo de los milenios hasta el día de hoy. Pero Él es Dios y debemos vivir de la manera digna, como dice el apóstol Pedro, de la manera más honorable de lo que esto representa. Si Jesús no es Dios, amado hermano, nuestra fe es irreal. La Biblia es un cuento de Disney. Jesús fue solo un gran hombre, sabio e inspirador, como muchos lo tienen. No, Jesús fue un gran hombre. No, fue un gran líder. Ese fue un profeta. Aquí los amigos lo tienen los profetas. Si Jesús no es Dios, es eso, hermano. Y somos nosotros los que estamos aquí sentados, lo más digno de la vida. Todos los que estamos aquí sentados, hermano, amados, podemos ser tenidos por locos, por sectarios. Ese pastor lo que quiere la plata de usted está loco. Váyanse de aquí, o peor aún, si Jesús no es Dios, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero sabemos, amado hermano, que para que Él reine en nuestros corazones, Jesús es Dios. La Biblia es su palabra viva. Nuestra fe se fundamenta en esta verdad, que Él es el mediador entre Dios y los hombres, y nosotros su pueblo, su cuerpo, su casa, su templo, y nos está edificando. Por eso estamos aquí. Ahora, no todo es bonito hasta allí, amado hermano. Sí, Jesús es Dios. Y aquí todos vamos a decir unísono, amén. Pero ahora, ¿qué implica esto en nuestras vidas? ¿Qué implica para nosotros si queremos que el reino sea establecido eternamente en nuestros corazones? ¿Qué implica?
que Jesús sea Dios en mi vida, note, en su vida. Que Jesús esté construyendo en el corazón de cada uno de nosotros su reino. La pregunta puede surgir, entonces, ¿cómo me salva este Mesías? Si Él es Dios, ¿cómo me salva? Está bien, Él es el Hijo de David, ¿cómo me salva? Lo quiero llevar a otro texto, hermano, y ya estamos aterrizando. En Juan capítulo 18, en el versículo 33 al versículo 38, yo lo puse así, es una de las piezas más importantes en el ministerio de Cristo. Jesús, en sus últimas horas, antes de ser crucificado, el apóstol Juan registra allí una conversación enigmática que tuvieron dos gobernadores. Porque está tan llena de sustancia y tan llena de tantas cosas ahora que nosotros tenemos la Biblia. Tal vez los primeros cristianos no tenían esto que nosotros tenemos ahora. Está Jesús allí, frente a Pilato, ensangrentado ya porque le habían azotado toda la noche, le habían dado golpes. Aquí podemos ver cómo nos salva el Mesías en esta conversación. Si Jesús es Dios, vamos a ver en esta conversación qué implica que Jesús sea Dios para nosotros, para poder ser parte de esta casa espiritual que Él está edificando al nombre de su Dios y Padre, y confirmando con ello que solo Él, siendo Dios hombre, puede salvarnos. Pero salvarnos ¿cómo? Confrontando nuestros pecados para que Él pueda ofrecer su sangre por nuestro arrepentimiento. Al final es de Él también. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Hermano, otro día va a haber tiempo para analizar esta conversación. Tengo que llegar al punto. Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino, creo que note este versículo 36, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy el rey. Ahora noten, porque esto es muy trascendental. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nota, amado hermano, que en el versículo 36 al menos dos aspectos hay que resaltar y notar, y que el pueblo judío de entonces y los líderes del Sanedrín de entonces no pudieron ver por lo cegado de sus ojos, por el orgullo de su corazón, por el amor al dinero, por el amor a la gloria, sepa Dios, por tantas cosas, no pudieron ver la llegada y la obra de su Mesías prometido. Número uno, que su reino no es de este mundo implica algo que tenemos que ver: su origen. Que el reino de Cristo no es de este mundo le dio a entender que proviene del cielo y que por lo tanto tiene mayor autoridad que los reinos de este mundo. Ese es su punto de origen, el cielo, de donde emanaba la autoridad, de donde se derivaba ni dependía de alguna parte de esta humanidad caída. No dependía de nada de eso, sino que viene de lo alto, del cielo, donde está sentado Dios. Cristo era rey. Cristo era rey, Cristo es rey. Y no iba a dejar de ser rey ni allí ni antes, porque Él ya era rey antes de venir a la tierra. Cristo es rey, no iba a dejar de serlo ni por movimientos políticos, ni porque el dominio que estaba tomando lugar en ese momento estaba ejerciendo mayor opresión que de Él, no iba a dejar de ser rey. Daniel profetizó, Daniel 7:14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su origen trasciende. Número uno,
que su reino no es de este mundo, está implicando que trasciende, y lo escuchamos en la clase dominical con el pastor, todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo está siendo gobernado por el supremo reino de los cielos. 2, la naturaleza de este reino. Con que su reino no es de este mundo, Jesús le estaba diciendo a Pilato, o podemos nosotros entender de esta conversión o extraer de esta conversación, que no tenía que ver con las realidades territoriales, sino con principios y valores espirituales. En ese sentido, cuando Cristo dice que su reino no es de este mundo, Él está diciendo que su reino no participa de los valores de este mundo, de las metas de este mundo, de los propósitos de este mundo, que su reino no consiste en nada de lo que los corazones en este mundo se proponen, porque Él no es así. Y así es como Cristo no pertenece al mundo, ni sus súbditos tampoco lo son, como dice Juan 8:23 y Juan 15:19. Ahora, entendiendo esto en mente, amado hermano, teniendo esto en mente, espero que no vaya cansando. Usted va a recordar en la recién clase en el recién terminado serie de las parábolas del reino, que algo muy similar ahora en el verso 37, que Jesús como rey, Jesús ha venido a traer a todo hombre lo que realmente el hombre necesita, y es la verdad. Si queremos ser parte de este reino, si queremos ser parte de esta casa espiritual, debemos recibir aquella verdad que Él ha traído consigo. Él es la verdad encarnada para salvarnos de nuestros pecados. Para responder la pregunta de Pilato en el versículo 38, la primera parte dice, ¿y qué es la verdad? En Juan 18:38. Y amado hermano, esta es la parte más difícil para nosotros que venimos del mundo, para el mundo allá afuera. Por eso este mensaje es rechazado. Porque la dureza del corazón del hombre, por la terquedad del corazón del hombre, y ese, amado hermano, es el milagro más grande que realiza nuestro Dios en la vida de cada hombre. Transformar su corazón de piedra en uno de carne. Y esto solamente se hace por la predicación del Evangelio, que es la verdad encarnada en nuestro reino. Como bien dijo el teólogo puritano John Owen, salvar a los pecadores por medio de la fe es una obra mucho más admirable que crear el mundo de la nada. Y yo digo amén. Coincidimos con el hermano, porque en este mundo, sujeto a la irrealidad, sujeto a la ilusión pasajera, donde ya un hombre no sabe si es hombre o mujer, donde nosotros cedemos constantemente, a pesar de esta verdad revelada, a nuestras pasiones en las que antes nos recreábamos. Cristo viene con la verdad y te dice, si no soy yo, como lo vimos en la clase dominical, si no estás en mi reino, necesariamente estás en el otro reino, en el del príncipe de la potestad del aire. Cuando cuestionan a Jesús quién era su padre, Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque él es padre de mentira. Eso no es un mensaje agradable desde lugares como este, pero es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que transforma, porque el ver la realidad del corazón del hombre para que abrace el Evangelio es chocante, es frustrante.
La verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el juicio de Dios y la salvación que Él da, la verdad sobre el pecado y la iniquidad, la verdad sobre la santidad y la justicia de Dios, la verdad sobre la ira de Dios, de su amor, todas estas cosas sobre la vida eterna, sobre la condenación eterna, son las cosas que hoy nosotros tenemos en la palabra de Dios que fueron reveladas por Él, para que nosotros entonces, de rodillas, sujetos a su voluntad, podamos comenzar a ser parte de este reino. Un mundo que está bajo el poder del maligno, amado hermano, que fue descrito, como vimos ya en Juan 8:44, como padre de mentira. Cristo trae la verdad que contrarresta la mentira, que liberaría a los hombres de la tiranía, no de Roma, no de la inflación el día de hoy, no de guerras, no de situaciones económicas difíciles. Vino a librarnos del mayor opresor del hombre, que es el pecado. Cristo vino a ofrecer eso y dio su sangre y murió por eso. Esa es la razón por la que el evangelista en Juan 1:9 comienza su evangelio diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en un mundo de tinieblas y falsedad. Así que yo concluyo, amado hermano, con lo que termina diciendo el pasaje de Juan 18 en el versículo 37. Todo aquel que es de la verdad y oye mi voz, todo aquel que es la verdad oye mi voz. Vea conmigo la misericordia de Dios allí, amado hermano. Para con nosotros, que desde el tiempo del rey David siguió firme su promesa, no importando el descalabro de la dinastía de David, nuevamente pactó, porque ya había pactado con Adán, había pactado con Noé, había pactado con Moisés, había pactado ahora con David, nuevamente pacta con David ahora. Si no es misericordia, amado hermano, no sé qué es, porque allí el parte le dice que va a traer salvación, y ahí empiezan todas las profecías a apuntar a este Mesías, que esta vez por medio del linaje de David se acercarían a Dios y fueran edificados como casi templo espiritual. Amado hermano, este mensaje es para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí, porque no creo que esto sea repetitivo para ninguno de nosotros, por causa del pecado que mora con nosotros. El hacer memoria y recordar de la condición en la que estamos ante un Dios santo debe llenarnos de gozo, saber cómo Dios eternamente predestinó todas las cosas para que nosotros tengamos fortaleza en nuestra fe. Así que si nos encontramos naufragando, amado hermano, en nuestra fe, si nos encontramos nuevamente encadenados por las prácticas viejas del pasado, yo quiero que conmigo usted escuche el llamado de nuestro Señor, y que lo quiero leer en Isaías 55, del 1 al 5. Allí el Señor nos llama diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué menospreciamos la gracia? Pablo escribe: yo no menosprecio la gracia. La gracia del Señor no ha sido en vano conmigo. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará a vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, y disculpe que me quebrante, hermano, y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes harán. Si nosotros no reconocemos, amado hermano, si nosotros no reconocemos la misericordia de nuestro Dios para fortalecernos, para caminar con Él, hacer memoria de dónde Dios nos sacó, que momentos como los del miércoles, que se celebran en todo el mundo, son momentos que
hacemos en memoria de lo que Dios le prometió a David aquí. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Porque la misericordia de Dios, hablando desde siglos, desde milenios, para lo que nosotros estamos viviendo hoy, no tiene nada, nosotros no podemos ofrecer nada por esto. Y tenemos esta fe que Dios nos ha dado en nuestros corazones, que antes practicábamos algo y ahora decidimos hacer exactamente lo contrario. Y la gente allá afuera se burla, la gente allá afuera nos menosprecia, la gente allá afuera nos tiene por cualquier peyorativo. Pero nosotros sabemos que eso que ellos llaman vida es muerte. Eso que ellos llaman estoy bien, está mal. Y eso que ellos llaman libertad es esclavitud. Así que, hermanos, si su fe está naufragando, si el pecado es más fuerte que usted, no menosprecie la gracia sobreabundante. No, hermano, cuando Dios le habla aquí a David, cronológicamente, segunda de Samuel 7 está antes de segunda de Samuel 11. Y ustedes saben lo que pasa en segunda de Samuel 11. David viola a una mujer y la mata a su marido. Y ya Dios sabía esto. Dios es omnisciente. Dios sabía lo que iba a pasar. Yo no puedo dejar de ver la gracia de Dios. Y vemos, hermano. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia inconmensurable para nosotros, Padre, con tu iglesia, con este grupo de hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, para tu gloria. Los apóstoles dicen, Señor, nosotros creemos, aunque no te hayamos visto. Pedro inspirado escribe, Señor, diciendo, yo sí lo vi, yo vi a ese ser salir de la tumba, lo vi resucitado, y este es mi testimonio, que Él vive, Él se levantó entre los muertos. Y ustedes, hermanos, escribe Pedro, que ni lo han visto, ni saben la forma de su rostro, han creído, sean fortalecidos, abandonen la vieja manera a la que antes estaban habituados a vivir, y sigan aquel que derramó la sangre preciosa, el perdón de nuestros pecados. Señor, nosotros que no te hemos visto y creemos en el testimonio de los apóstoles, Señor, aún hoy, después de tantos años, ayúdanos, Padre, a levantarnos en fe, oh Señor, contra la mentira del mundo, contra la seducción del pecado, Señor, y ayúdanos, Padre, en tu infinita gracia, a vivir así, Padre, aferrado a tu gracia, aferrado a tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús oramos y rogamos por estas cosas.